Muy bien, siguiendo entonces con el siguiente paso, que es el manejo de variables universales. En este caso es el poder utilizar los valores que obtuvimos de la base de datos para agregarlos en cualquier parte de las tablas. Ya. Para esto se necesita un elemento que se llama un módulo, que lo vamos a ver acá. Si se dan cuenta, acá en proyecto podemos agregar varios elementos y dentro de todos estos elementos aparece uno que dice agregar un módulo. Ahora, ¿qué es un módulo? Un módulo dentro de Visual Basic se conoce como un formulario, simplemente que este no tiene una interfaz visual, es decir, no tiene una cara, no tiene un color, no tiene un fondo, no tiene botones, no tiene cajas de texto, no tiene absolutamente nada, solo es la parte de código. Un formulario normal tiene la parte gráfica en donde ingresamos elementos y la parte de codificación donde nosotros colocamos las instrucciones. Un módulo es un formulario pero sin la parte gráfica, es decir, solo la parte de codificación. En este caso vamos a utilizar un módulo y le vamos a colocar como nombre variables uni, que significa, o lo colocamos como variables universales. Ya. ¿Por qué se colocan como variables universales? Quiere decir que estas variables van a poder ser utilizadas en cualquier parte del programa en el momento en que nosotros las lleguemos a necesitar, siempre y cuando estén declaradas como públicas, es decir, que les demos acceso a todos los formularios que tengamos dentro del programa. Muy bien, en este caso vamos a crear simplemente tres variables universales. La primera será una variable pública que se va a llamar código de usuario o uso, nada más. ¿Ya? Vamos a crear otra variable que se va a llamar public usuario u, y una última que se va a llamar vamos a utilizar solamente dos, que son las que nos interesan: el nombre del usuario y el código del usuario. Ahora, como ya tenemos declaradas las variables universales, ya las podemos usar en cualquier formulario. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos al formulario de ingreso y en la parte donde nos aparece usuario correcto, ahí mismo vamos a asignar las variables. Vamos a asignar, por ejemplo, el nombre del módulo, que se llama variables uni. Lo vamos a colocar acá. Sería variables uni punto y el código del usuario. En este caso el código del usuario va a ser igual a, tenemos acá datos punto rows y vamos a la posición número, como es la primera, posición 0, fila 0, columna 0. Muy bien, ese es el código del usuario. Y el nombre del usuario pues ya lo tenemos acá. Vamos con variables uni otra vez, punto usuario, y este va a ser igual a el usuario que tenemos aquí, que es uso. Correcto. Automática, en el momento en que nosotros asignamos esa variable, ya está disponible para cualquier parte del programa que nosotros necesitemos. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a crear un nuevo formulario en donde nosotros logremos aplicar estos nuevos datos que están almacenados. Vamos a proyecto, agregar formulario, le vamos a colocar como nombre main, ¿ya? Y vamos a agregar simplemente dos objetos, ¿ya? La primera etiqueta, que le vamos a llamar lbl código del usuario. Aquí le vamos a colocar simplemente code y esta se va a llamar usuario y sería el nombre lbl usuario. Correcto. Muy bien, para hacerlo un poquito más visible vamos a cambiarle un poco el estilo. Vamos a cambiarle la fuente para que lo podamos ver y podamos darnos cuenta de cómo lo va a mostrar. Solo para que lo veamos nada más. Correcto. Hacemos el código y el usuario. Ahora, ¿qué es lo que hacemos?
Le decimos que al momento de cargar este formulario, le voy a decir que la etiqueta código usuario .text va a ser igual a las variables universales .código de usuario, y la variable usuario .text va a ser igual a la variable universal .usuario. Ya. Entonces, ¿qué estamos haciendo? En el formulario de ingreso de sesión buscamos si existe el usuario, y si existe, de una vez a las variables universales le asignamos el valor del código de usuario y del nombre del usuario. Cuando nosotros necesitemos ese valor del código o ese nombre en cualquier formulario, ya sea un main, ya sea un formulario de ventas, un formulario de ingreso de mercadería, vamos a tenerlo disponible dentro del módulo variables uni, como está acá. Entonces vamos a arreglar esto para que aparezca en el centro y vamos a probar cómo funciona. Muy bien, tenemos acá, habíamos dicho que el usuario era usu1 y la contraseña era 1234. Correcto. Tenemos acá, usuario correcto, aceptar. Muy bien. Ahora lo único que nos hace falta es, dentro de la parte de login que tenemos aquí, es abrir el formulario main. ¿Cómo lo hacemos? Le decimos main.show. Vamos otra vez a probar. El usuario era usu1 y la contraseña era 1234. Ingresar. Dice usuario correcto. Y vemos acá, tenemos el código que es 1. Verificamos acá. El código del usuario es 1. Y el nombre del usuario es usu1. ¿Correcto? Aquí está. usu1. Muy bien. ¿Qué pasa si yo no quiero el nombre del usuario, si no quiero el nombre de la persona? Entonces voy a cambiar yo la consulta. En este caso, este usuario pass lo voy a dejar aquí. Solo voy a agregar nombre. Que si nos recordamos, con respecto a columna sería columna 0, 1, 2 y 3. Quiere decir que el nombre está en la columna 3. Muy bien. Entonces acá, en lugar de colocar usuario, le digo que voy por los datos. .rows, fila 0, columna 3. Y lo convertimos a texto. Muy bien. Nos tendría que mostrar el código del usuario y el nombre del usuario, o el nombre de la persona a quien pertenece ese usuario. Vamos a colocarlo, usu1, en la contraseña 1234. Veamos, usuario correcto. Vamos acá y me tira, por ejemplo, el código del usuario y el nombre del usuario. ¿Ya? Entonces, esta sería la forma de poder agregar usuarios o vendedores a cada uno de sus proyectos. Si necesitan agregar el código, pues lo pueden guardar en variables uni, y cuando quieran ingresarlo a una tabla solo lo mandan a llamar. Si quieren mostrar el nombre del operador, el nombre del empleado que está haciendo la venta, también lo pueden hacer de esta manera. Este es un pequeño ejemplo para que ustedes se guíen y vayan agregándolo a su proyecto. Y esto resuelve algunas dudas que me estaban preguntando acerca de cómo se manejan los usuarios o cómo se ingresan los usuarios. ¿Ya? La clave del usuario se guarda en una variable universal. Esa variable se mantiene ahí hasta el momento en que nosotros la vayamos a necesitar o utilizar. Entonces, por favor, verifiquen los videos, revísenlo. Cualquier duda me la mandan al grupo. Yo la respondo lo más pronto posible y nos seguimos viendo. Que estén bien y cuídense.